Bien lo dijo mi hermano Alejandro Cuellar, bien lo dice el anciano apóstol Juan, allá en el versículo 3 al final, en verdad y en amor. ¿Lo leen? En verdad y en amor. Y cuando hablamos en verdad o cuando hablamos en amor, debemos pensar en el Dios verdadero, en el Dios de toda verdad. Cuando hablamos de amor, debemos pensar en el Dios de amor. Dios es verdad, Dios es amor. Además, cuando hablamos de verdad, debemos pensar en su Hijo Jesucristo. Jesucristo proclamó de ser la verdad. Debemos pensar, cuando hablamos del amor, debemos pensar en Jesucristo. El Padre y el Hijo son la fuente, son el origen de la verdad y del amor. También tenemos que pensar en nosotros. Si nosotros tenemos una buena relación con el Dios de verdad, si tenemos una buena relación con el Dios de amor, vamos a tener una buena comunión, una buena relación entre nosotros, porque así terminó el martes pasado el versículo 6. Terminó diciendo, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Si queremos estar firmes, si queremos estar sólidos, si queremos tener un buen fundamento, la iglesia, el cristiano, debe andar en la verdad, debe andar en el amor y debe andar según los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es decir, solamente una iglesia que está cimentada, que está fundada en la verdad y en el amor, esa iglesia puede resistir las tormentas de las pruebas, las tormentas de las persecuciones, las tormentas de las tentaciones y las tormentas que sobrevienen con falsas, herejes y diabólicas doctrinas que están propagándose por este mundo. Entonces, Juan nos invita en esta noche a que nos mantengamos practicando la verdad, a que nos mantengamos practicando el amor, a que nos mantengamos practicando los mandamientos de Dios. La razón que se da, comenzamos con el verso 7 al versículo 13. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Y termina el anciano Juan diciendo, amén. Ahora, de los versículos 7 al versículo 11, Juan una vez más se concentra, no tanto ahora en los creyentes, se concentra más
en los falsos maestros, los falsos misioneros, los falsos profetas. Dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Repito el concepto. En los versículos 4 al 6, Juan el anciano nos llama a mantener una práctica de la verdad, a que practiquemos el amor, a que practiquemos, andemos en los mandamientos de Dios. La razón que Juan da es por la presencia de muchos engañadores, es por la presencia de muchos anticristos que han salido por el mundo. Usted debe recordar que estos engañadores, que estos anticristos, pertenecieron en un tiempo a la iglesia del Señor. Fueron miembros de la iglesia en un tiempo, pero que la abandonaron. La abandonaron voluntariamente. La abandonaron porque no aceptaron que Jesús sea el Cristo, sea el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, lo siguiente. Hijitos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. De ellos vamos a hablar hoy día. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los anticristos, versículo 19, salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros, de la iglesia, porque si hubiesen sido de nosotros, los anticristos, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estuvieron en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Abandonaron la iglesia, salieron de la iglesia, y su abandono de la iglesia de Cristo manifestó que estos no eran de la iglesia del Señor, porque el versículo termina diciendo, salieron para que se manifestase, para que hubiese una evidencia que no todos son de nosotros. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, también dice el texto, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, y nuevamente, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estuvieron en la iglesia, abandonaron la iglesia, salieron de la iglesia, salieron por el mundo, confesando que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Hijo de Dios. Dice el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2 de Primera de Juan, verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ellos están negando que Jesús sea el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, estaban negando la encarnación de Dios, estaban negando de que Dios se haya hecho carne en la persona de Jesucristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Volvamos a segunda de Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Recuerden que los apóstoles también habían sido enviados por Jesucristo
al mundo a predicar la verdad. Entonces tenemos a los misioneros de la mentira, del engaño, de la falsedad, que salieron por el mundo. Tenemos también a los apóstoles que habían salido por el mundo a proclamar el evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces tenemos a los misioneros de la verdad y a los misioneros del engaño. Recuerde también que en Tercera de Juan al ladito, en el verso 7, miren, Tercera de Juan, dice, porque ellos, otros misioneros, otros predicadores, porque ellos salieron de sus casas, salieron al mundo por amor al nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces, en el mundo están los misioneros del engaño, de la falsedad, de las doctrinas herejes, de las doctrinas diabólicas, y también tenemos a los predicadores, a los misioneros de la verdad del evangelio. Los engañadores y los anticristos salieron al mundo a enseñar una doctrina muy diabólica, una doctrina muy hereje, una doctrina totalmente falsa. Salieron. Y dice segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores, los engañadores para Juan son muchos los falsos profetas, son muchos los anticristos, son muchos. Además dice el versículo 7, han salido por el mundo, han salido. Y es interesante, porque me estaba preguntando en el día de hoy, los anticristos salen por el mundo, los falsos profetas salen por el mundo, los engañadores salen por el mundo, engañando a la gente, llevando a la gente a la perdición, llevando a la gente a la condenación con sus doctrinas falsas, porque están proclamando sus mentiras, sus engaños. Me preguntaban el día de hoy, ¿cuándo la Iglesia de Cristo también va a salir al mundo a predicar el evangelio verdadero? Porque lo que estamos viendo en nuestros barrios, lo que estamos viendo en nuestras poblaciones, lo que estamos viendo en nuestros países, es que los misioneros de la mentira, los misioneros de la falsedad, los misioneros del engaño, todavía salen por el mundo a engañar. Me preguntaba solamente, ¿y nosotros, los de la Iglesia de Cristo, los que hemos recibido el conocimiento de la verdad, los que hemos recibido el verdadero evangelio de Jesús, ¿estamos listos para salir por el mundo? ¿Estamos listos para salir a predicar la verdad? Hermanos míos, quiero hacer un alto aquí. En Romanos capítulo 10, Pablo dice, ¿cómo un inconverso va a invocar el nombre de Jesucristo en quien nunca ha creído? ¿Cómo ese inconverso va a creer en Jesucristo de quien nunca ha oído? ¿Cómo ese inconverso va a oír el evangelio si no hay nadie que le predique a ese inconverso? ¿Y cómo van a predicarle a ese inconverso si no estamos saliendo a predicar? Usted me dirá, puede conectarse por el Zoom, por Facebook o por las redes sociales, por el Internet. No, mi hermanito. No. Ningún inconverso va a conectarse a la noche de oración. Ningún inconverso va a conectarse a los estudios de Juan. Ningún inconverso va a conectarse a los cultos de adoración, a nuestros estudios bíblicos. No lo van a hacer. Ningún inconverso va a golpear su casita y le va a decir, amiga, amigo, predíqueme el evangelio porque quiero conocer a Jesús. No lo van a hacer. No lo van a hacer.
Por eso hay que salir. Por eso hay que salir. Por eso tenemos que salir. Por mis barrios, una secta que niega que Jesús es Dios, aún andan golpeando las puertas de las casas, entregando sus tratados, sus folletos del engaño y de la mentira. Me pregunto, si los engañadores salen por el mundo, si los anticristos salen por el mundo, ¿por qué la iglesia de Cristo no lo puede hacer? ¿Por qué no podemos hacerlo? Me dirán muchos por la cuarentena, me dirán mucho por el COVID, sí, pero veo a muchos cristianos andando en los malls, en restaurantes, en mercados, en ferias, en supermercados. Si podemos salir a los malls y a los supermercados y a las ferias, ¿por qué no podemos salir a ver a un inconverso, golpear la puerta y predicarle el evangelio? Y hablarle de Jesús, y hablarle del Salvador del mundo, y predicarle la verdad. ¿Por qué no? Dice el versículo 7, y eso me llama la atención, porque muchos engañadores han salido por el mundo y han salido diciendo y confesando, miren el versículo 7, que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Antes de hablar de Jesucristo, en la primera carta de Juan, el apóstol habló de engañadores y de anticristo, como hablando de personas por separadas, en la primera carta de Juan. En un solo versículo aquí en el 7, en un solo versículo, en un solo texto, Juan dice engañadores y anticristo, dando la idea en un solo texto que los engañadores, que los falsos profetas, que los anticristos son del mismo origen, son de la mentira, son del engaño, son de la verdad. Son los mismos. Desde el punto de vista del mundo, estos engañadores, estos anticristos, estos que proclaman la mentira, desde el punto de vista del mundo, son cristianos, son hijos de la luz, son hijos de Dios. Desde el punto de vista de la gente del mundo, los ven como cristianos, los ven como hijos de luz, los ven como hijos de Dios, los ven como personas de Dios. Pero a través de los ojos del apóstol Juan, que es un embajador, que es un apóstol de Cristo, no son de la luz, no son de Dios, sino son de la falsedad, son del engaño. Son como lo que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla, no hay que extrañarse que sus propios predicadores, sus propios misioneros se disfracen como ministros de la justicia, como ministros de la luz, como ministros de la verdad, pero no son de la luz, son de las tinieblas, no son de la verdad, son de la mentira, son del engaño, son de la falsedad. ¿Y qué hacen estos engañadores? Miren el versículo 7. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los anticristos estaban negando la encarnación de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
El mismo apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, el que estaba con el Padre, se manifestó y se hizo carne y nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos y lo tocamos. Pero estos engañadores están atacando, están amenazando el corazón de la fe cristiana, están atacando el corazón del evangelio. Hermanos, negar que Jesucristo ha venido en carne, negar que Jesucristo es Dios, negar eso es negar la única, pero la única fuente de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro, Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A Dios le agradó salvar a los creyentes por el nombre de Jesucristo, por la locura del evangelio. Hermanos míos, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los anticristos están negando todo lo que yo he dicho en este momento, que Él es el camino para el Padre, que Él es el mediador entre Dios y los hombres, que en Él no hay salvación. Ellos están negando todo eso. Los anticristos están negando la única fuente de perdón de pecado para todos los hombres. Jesucristo, en primera de Juan 1, Él es nuestro abogado ante el Padre si alguno hubiese pecado. Él es la propiciación, Él es el sustituto por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Jesús, pero los anticristos están negando todo eso al decir que Jesucristo no ha venido en carne. Los anticristos están negando al que vino a salvarnos, al que vino a rescatarnos, al que vino a libertarnos de todos nuestros pecados. Los anticristos están negando al que el Padre envió al mundo, al Salvador del mundo. Hermanos, esto es muy serio. Negar que Jesucristo no ha venido en carne, negar la encarnación de Dios, negar eso es una herejía, es una doctrina totalmente diabólica, es una gran mentira, es un gran engaño, porque si Jesucristo, si Dios no se hizo carne y no murió en la cruz y no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. ¿Se dieron cuenta? Juan, el apóstol, se había regocijado al oír que sus hijos practican la verdad, practican el amor, practican los mandamientos de Dios. Pero en este versículo 7, Juan está muy molesto. Juan está muy enojado. Porque él sabe que muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Juan está preocupado de que la señora elegida y sus hijos, es decir, la iglesia, reciba a estos engañadores, le dé la bienvenida a estos engañadores, le dé hospitalidad a estos engañadores, aceptes a estos engañadores.
Por eso es muy importante los versículos 4 al 6, que nuestra fe esté cimentada, esté fundada en la verdad presente. Por eso es importante que practiquemos la verdad, que practiquemos el amor unos con otros y que practiquemos los mandamientos de Dios. Que esa verdad, según el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y esa verdad estará para siempre en nosotros. Eso le da regocijo a Juan. Pero hay una preocupación también en el pastor, en el apóstol Juan, de que estos anticristos que han salido por el mundo, él sabe que van a visitar los hogares de los hermanos donde se reúnen las iglesias de Cristo. Esa es la preocupación. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se dieron cuenta? Mirad por vosotros mismos. Esa es una exhortación a que la iglesia debe estar en completa vigilancia. Vigilar sus propias vidas. Fue exactamente lo que Pablo le dice allá a los ancianos, a los obispos de Mileto, en Hechos capítulo 20. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre? ¿Se acuerdan? Pero el texto comienza para los obispos: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Cuídense. Cuídense ustedes mismos. Mantengan ustedes primeramente una buena relación con Dios y una buena relación con Jesucristo. Cuídense, porque después de mi partida, dice Pablo, después que yo me vaya, vendrán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, sino que lo van a querer destruir el rebaño. Entonces aquí hay una exhortación. Cuídense ustedes mismos. Velen por ustedes mismos. Sean sobrios por ustedes mismos. Tengan cuidado. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban el galardón completo. Los anticristos, los engañadores, los falsos profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre tienen como propósito alejar al pueblo de Dios de la comunión de Dios y de la comunión de la iglesia de Cristo. Ese es el propósito de ellos. Si usted lee cualquier contexto de los falsos profetas, de los anticristos, de los engañadores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un falso maestro te aleja de la comunión de Dios, te aleja de la comunión de Jesucristo, te aleja de la comunión de la iglesia del Señor. Ese es el propósito de ellos. Los anticristos, los engañadores, como dijo Jesús, como dijeron los apóstoles, ellos no van a perdonar al rebaño de ninguna manera. Los anticristos son los mutiladores del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor. Los anticristos, los engañadores, los falsos maestros, siempre tienen como propósito matar, robar y destruir completamente el rebaño de Dios. Por eso a ellos, Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan en Apocalipsis, los llaman animales, lobos rapaces, perros, cerdos,
animales irracionales, porque no van a perdonar a las ovejas, porque no van a perdonar al rebaño de Dios, van a querer destruir el cuerpo de Cristo, van a querer mutilar el cuerpo de Cristo, van a querer desunir al cuerpo de Cristo, van a querer llevar al cuerpo de Cristo, al rebaño de Dios, a la perdición y a la destrucción, como lo vamos a ver ahora. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. En la segunda carta de Juan, no hay una evidencia clara de qué fruto, de qué trabajo, a qué trabajo se refiere el anciano. Porque dice aquí, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿A qué trabajo se refiere Juan? ¿De qué fruto está hablando? En estos momentos, si estoy en lo correcto, si mi entendimiento es correcto, me parece a mí que está hablando el apóstol, el anciano Juan, de la obra misma de la iglesia. Voy a dar algunos ejemplos, porque esto se repite en otras partes. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 11. Gálatas 4, versículo 11, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 11. Ustedes saben que entraron judíos a las iglesias de Cristo de Galacia. Y los hermanos en Galacia estaban siguiendo otro evangelio, un evangelio diferente. Y los falsos maestros judíos de los judaizantes estaban pervirtiendo el evangelio de Jesús. Y Pablo dice, si aún nosotros, un ángel del cielo viene y predica otro evangelio diferente del que hemos predicado, caiga sobre él la maldición de Dios. Y los hermanos en Galacia, la iglesia de Galacia, estaban siguiendo un evangelio diferente, un mensaje diferente. En Gálata, el mensaje diferente, el evangelio diferente, es que los hermanos de Galacia estaban volviendo al judaísmo, a la circuncisión, a la ley de Moisés. Y Pablo, en ese contexto, dice en el capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me parece que ese es lo que Juan está diciendo también en segunda de Juan. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué sería en vano? De que Pablo les predicó, de que Pablo los evangelizó, de que se convirtieron a Cristo, pero ahora están siguiendo otro evangelio y están extraviándose y perdiéndose de la verdad. En ese sentido, Pablo dice, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Es decir, todo el trabajo, todo el fruto del trabajo lo estoy perdiendo. Ha sido en vano, porque ustedes están siguiendo un evangelio diferente y se están alejando de la gracia de Cristo Jesús. Lo mismo, disculpen, lo mismo sucede aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 16, Filipenses 2, 16. Pablo exhorta a la iglesia a que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos, a que permanezcan fieles en la fe, a que permanezcan fieles en la verdad, a que cuiden su salvación con temor y temblor, todo eso. Pero en el verso 16 les dice, Filipenses 2:16, tómense, aférrense, asidos de la palabra de la vida. Tómense de la palabra de Dios. Aférrense a la palabra de Dios.
Es lo mismo que Pablo le dice a los ancianos en Mileto. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Los encomiendo a Dios y a su palabra. Aquí les dice, tómense de la palabra de Dios, aférrense a la verdad. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Yo pueda gloriarme de ustedes. En el día de Cristo, gloriarme de que no he corrido en vano, no he trabajado en vano, no he servido en vano. Si los filipenses se mantienen fieles, si los filipenses se mantienen perseverando, si los filipenses se mantienen fieles a la palabra, Pablo puede gloriarse de ellos en el día de Jesucristo. No he trabajado en vano con ustedes, mi trabajo no ha sido en vano con ustedes, porque todos llegaron a la presencia de Dios. Me parece a mí que para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, es probable que el anciano Juan esté pensando de que si la señora elegida recibe a los engañadores, recibe a los anticristos, recibe su doctrina, recibe su mensaje, mucho trabajo se va a perder. Mucho trabajo va a ser en vano. De que algunos cristianos que se reúnen con la señora elegida, con la iglesia ahí, escuchen a los falsos cristos, escuchen a los falsos maestros y sigan sus enseñanzas y acepten sus enseñanzas. Eso para Juan es perder el fruto del trabajo. De que todo lo que se ha construido, de que todo lo que se haya edificado, de que lo que se haya levantado como iglesia haya sido en vano, haya sido inútil y se haya perdido todo el fruto de ese sacrificio, de ese esfuerzo, de ese compromiso que los misioneros tenían con la iglesia. Me temo que haya trabajado en vano entre vosotros. Manténganse firme a la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de vosotros, de que en vano no he trabajado entre ustedes. Hay fruto, hay recompensa en esto. Es probable, y estoy casi seguro también, que en Primera de Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla de Apolos y de él, y de todos los que están sobreedificando, de todos los que están enseñando para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, en ese contexto de edificar, de sobreedificar con la palabra de Dios a la iglesia del Señor. El fundamento es uno, el fundamento es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual se llama Jesucristo. Pero dice el versículo 11, versículo 11, 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será probada. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, el trabajo de alguno, que sobreedificó, ese recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. ¿Cuál es la pérdida? Que la obra desapareció. El trabajo fue en vano, el trabajo fue inútil. Si la obra de cada uno, de algunos se quemare, se deshaciere, desapareciera, él va a sufrir pérdida. La pérdida de él, del que predicó, del que enseñó, es que la obra se terminó, es que la obra desapareció, es que la obra se acabó. Si bien el mismo, el que sobreedificó, el mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Entonces, volvamos a segunda de Juan, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. El anciano ve la posibilidad de que todo el trabajo de la obra haya sido inútil, haya sido en vano. El trabajo, aquí en segunda de Juan, sería un fracaso, sería en vano, si más cristianos se desvían de la verdad, si más cristianos se extravían de la verdad, si más cristianos no perseveran en la doctrina de Cristo, si más cristianos son engañados por los anticristos, si más cristianos son engañados por los falsos maestros. Eso sería la pérdida del fruto del trabajo de los predicadores. Además, el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El anciano no quiere que la iglesia flaquee en el trabajo. El anciano quiere que la iglesia se mantenga alerta, se mantenga vigilante, para que reciban el pago completo a su labor, a su edificación. Y esto también con los textos que ya he mencionado, hay enseñanzas claras, hay ideas claras, hay conceptos claros en que los cristianos que trabajan en la obra de Dios, los cristianos que edifican la iglesia del Señor, los cristianos que se comprometen con la obra, trabajan por la obra, se sacrifican por la obra, van a recibir recompensa a su labor. Dios va a premiar, Dios va a recompensar, Dios va a galardonar el trabajo de sus obreros, de sus ministros, de sus siervos, de sus siervas. Dios va a recompensar todo eso. Siempre hay una recompensa para los obreros fieles, para los obreros que permanecen fieles en la predicación de la verdad. La perseverancia y la verdad en el amor llevará a muchos cristianos a una recompensa completa. Dios ha prometido recompensar, premiar, galardonar el fruto del trabajo de cada obrero del Señor. ¿Existe la posibilidad de que ese trabajo haya sido en vano? Sí. ¿Existe la posibilidad de que todo ese trabajo se pierda? Sí. Por eso hay que mantenerse alerta, por eso hay que mantenerse despierto, por eso hay que mantenerse vigilante, por eso hay que ser un centinela en la iglesia del Señor, por los lobos rapaces, por los engañadores, por los falsos profetas, por los anticristos. Dios recompensará la labor. Dice Primera de Corintios capítulo 15, acompáñenme por favor, Primera de Corintios capítulo 15, me parece que ahí existe una idea de lo que estamos hablando. Versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, lo mismo, miren. Estad firmes. Estad firmes. Eso es lo que el anciano le está diciendo a la señora elegida. Y constantes. Sigan perseverando. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sigan creciendo, sigan trabajando, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Es decir, que Dios va a recompensar tu fidelidad a la verdad. Dios va a recompensar tu fidelidad al amor. Dios va a recompensar tu fidelidad a los mandamientos. Dios va a recompensar tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Lo va a recompensar. Pero debes ser vigilante. Debes tener cuidado. Debes ser un centinela. Porque se pueden introducir, pueden meterse dentro de la iglesia engañadores, falsos apóstoles, obreros fraudulentos.
maestros que medran con el Evangelio de Cristo, que hacen negocio con el Evangelio de Cristo. Tienes que vigilar. Y aquí también tenemos la importancia de tener ancianos en una iglesia de Cristo. La importancia de tener pastores en una iglesia de Cristo. La importancia de tener obispos en una iglesia de Cristo. Ellos son los que velan por el rebaño. Ellos son los que protegen el rebaño. Ellos son los que cuidan del rebaño. Ellos son los que le tapan la boca a los contumaces, a los rebeldes. Ellos son los que enfrentan a los falsos maestros. Aquí está la importancia también de tener ancianos en una iglesia local para cuidar a las ovejas de los lobos rapaces, de los mutiladores del cuerpo, de los que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, sino que son apóstoles de Satanás. Aquí está la importancia. Aquí tenemos en esta noche al hermano Marcos Tapia. Está ahí. Él se bautizó hace muy poco. Ayudó a que se convirtiera a Cristo su primo Gerardo. Ahora ellos son de la iglesia de Cristo. Son dos nuevas criaturas, igual que el hermano Mauricio, quien evangelizó a nuestro hermano Mazaro. ¿Quién va a protegerlos a ellos? ¿Quién los va a cuidar a ellos? ¿Quién va a velar por ellos? ¿Quién va a supervisar a ellos? ¿Quién va a alimentarlos a ellos? Los ancianos, los pastores de una iglesia. Ellos son puestos por el Espíritu Santo, constituidos por Jesucristo para la edificación del cuerpo de Cristo, para el cuidado de un rebaño. Continuamos, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Juan comienza ahora en el versículo 9 con cualquiera. Y hay un cambio del plural al singular. Mira el versículo 8. Mira el versículo 8. Mira el plural en el verso 8. Mirad por vosotros mismos. Ahí está el plural. Y pasamos al versículo 9 al singular. Cualquiera. Mirad por vosotros, cualquiera. Hay un cambio del plural al singular. Cualquiera es lo mismo que Juan dice en su primera carta, todo aquel. El cualquiera, el todo aquel, puede ser tú, puedo ser yo, cualquiera. Puede ser todo aquel. Mira primera de Juan, que me gusta mucho cuando él la usa. Primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel. Versículo 4, primera de Juan 3, 4. Todo aquel. Capítulo 3, verso 6. Todo aquel. Capítulo 3, verso 9. Todo aquel. Capítulo 3, verso 10. Todo aquel. Y aquí dice cualquiera. Entonces, aquí hay una alarma. Cualquiera que está en la iglesia puede extraviarse. Cualquiera que está en la iglesia puede naufragar. Cualquiera que está en la iglesia puede desviarse, puede perderse. Cualquiera. Por eso se nos llama a cuidar esto con temblor y con temor. Por eso se nos llama a no descuidar una salvación tan grande. Es por esto. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera que se extravía.
El anciano muestra la gravedad de este asunto doctrinal. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Hermano, extraviarse de la verdad, extraviarse de la doctrina, apartarse de la doctrina es perder, es romper toda comunión con Dios, romper toda comunión con Jesucristo. Mire el versículo. Cualquiera que se extravía, se desvía, naufraga, se aparta y no persevera en la doctrina de Cristo, no se mantiene en la doctrina de Cristo, no persevera en la doctrina de Cristo, no sigue la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? No tiene a Dios. No tiene a Dios, no tiene nada. La idea es perder la comunión con Dios, es perder la comunión con Jesucristo, es perder la comunión con la iglesia, es perder la salvación. Siempre existe en el Nuevo Testamento la posibilidad de desviarse de la verdad, desviarse de la doctrina. Siempre existe esa posibilidad. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros. Así que cuiden su salvación con temor y temblor. No descuidando una salvación tan grande, porque existe el riesgo de perder la salvación, de romper la comunión con Dios, de perder la comunión con Jesucristo. Existe. Miren, veamos 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo. Ya noten estas ideas. 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6. Estoy en la idea de extraviarse, de perderse, de naufragar, de desviarse. Existe esa posibilidad, hermano. Por eso existe en texto el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Manténganse fieles hasta el fin. Manténganse firmes hasta el fin. Siempre existe ese llamado en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 1, versos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento, Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida, de las cuales, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. Ahí está. Algunos se desviaron, algunos se apartaron a vana palabrería. Existe ese riesgo, esa tentación de desviarse, de apartarse de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, ahí mismo, el mismo pasaje, pero ahora el versículo 19 y 20, Pablo le dice a Timoteo, manteniendo, ahí está la idea de perseverar, de permanecer, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos naufragaron, no mantenieron la fe, no mantenieron una buena conciencia, no mantenieron un corazón limpio, sino que naufragaron, se perdieron. Capítulo 4 de Timoteo, versículo 1, 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores días o posteriores tiempos, algunos apostatarán, negarán, se extraviarán de la fe, de la doctrina, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a doctrinas de demonios. Esa es la preocupación del anciano Juan. Que la señora elegida de sus hijos escuchen estas doctrinas de demonios, escuchen esas doctrinas herejes de los anticristos, de los engañadores que han salido por el mundo.
Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron de la doctrina, se extraviaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron. Versículo 20, Primera Timoteo capítulo 6, verso 20. Mira el encargo que Pablo le hace a Timoteo, el mismo encargo que el anciano Juan le hace a la señora y a sus hijos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, como diciendo en primera de Juan, en segunda de Juan, practica la verdad, practica el amor, guarda los mandamientos. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas plásticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, se desviaron de la fe. Cualquiera que se extravía y no persevera en la fe, no persevera en la doctrina de Cristo, no persevera en la verdad, no tiene a Dios. Hermanos, cristianos apóstatas, cristianos que decidieron oír doctrinas de demonios, apartaron el oído de la verdad. Ahí comienza la apostasía. Cuando los cristianos apartan su oído de la verdad, de la doctrina de Cristo, del Evangelio, y comienzan a oír otras doctrinas que son herejes, son engañosas, son falsas, son mentirosas. Ahí comienza la apostasía, cuando dejo de oír la verdad de Dios. Cualquiera que se extravía, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera, hermano. Volvamos a segunda de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que permanece en la doctrina de Cristo, el que sigue fiel a la doctrina de Cristo, practicando la verdad, practicando el amor, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese mantiene una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La doctrina de Cristo, aquí en segunda de Juan, la doctrina de Cristo significa confesar que Jesús es el Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, confesar que Jesucristo ha venido en carne, confesar, reconocer que Jesucristo es Dios. La doctrina de Cristo en segunda de Juan significa confesar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la confesión. Miren primera de Juan capítulo 4, verso 2. Primera de Juan capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la confesión. Hay un llamado a mantenerse, a perseverar, a permanecer en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es
Confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios en el bautismo. Seguimos confesando a Jesucristo como el Señor, como el Salvador del mundo, como la propiciación por nuestros pecados. Seguimos confesando a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Seguimos confesando a Jesús que Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos limpia de todo pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el abogado ante el Padre por nuestros pecados. La confesión de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías, Él es el ungido. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Esa es la confesión. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión, esa es la doctrina de Cristo, aquí, en segunda de Juan. Y el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese tiene al Padre, ese tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo. Está honrando al Padre, está honrando al Hijo. Tiene al Padre, tiene al Hijo, permanece en el Padre, permanece en el Hijo. Esa es la doctrina del Señor. Hay un llamado a perseverar en el Evangelio. A perseverar en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Anota la palabra perseveráis, perseveráis, permanecer. Además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el Evangelio, ustedes lo recibieron, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en el Evangelio. Hay que mantenerse firme en el Evangelio. Hay que permanecer en el Evangelio. No hay que desviarse del Evangelio. No hay que seguir otro Evangelio. Versículo 2. Por el cual, por el mismo Evangelio, por el cual, asimismo, si retenéis, escúchame bien, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra, el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, el Evangelio, si perseveran en el Evangelio, si retienen el Evangelio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si retenemos el Evangelio, si permanecemos en el Evangelio, si permanecemos en la doctrina, si continuamos en la doctrina del Evangelio, que Jesús, que Dios se hizo carne, que Jesús es el Cristo, que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos, mantienes tu salvación. Sigue siendo salvo. Si no, creíste inútilmente, creíste en vano. Ese es el llamado, a perseverar en el Evangelio, a retener el Evangelio de Jesús. Cualquiera, pues, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, el que permanece, el que retiene la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo. Volvamos a segunda de Juan, por favor, versículo 10.
Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros, ¿qué se le pasa por la mente al anciano Juan? Juan prevé una visita sorpresa de los anticristos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, versículo 11, participa de sus malas obras. Entonces, Juan prevé que los que salieron por el mundo podrían visitar a la señora elegida y a sus hijos. Si alguno viene a vosotros, podrían ser los misioneros del Evangelio, podrían ser los misioneros de la verdad, podrían ser esos predicadores que salieron por el mundo confesando que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que en ningún otro hay salvación. Podrían ser ellos, si alguno viene a vosotros. Porque en tercera de Juan, de nuevo, tercera de Juan, en el verso 7 y 8, los verdaderos misioneros, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles, versículo 8, nosotros pues debemos acoger, debemos recibir a tales personas para que cooperemos con la verdad. A los misioneros del evangelio verdadero hay que recibirlos, hay que darle bienvenida, hay que darle hospitalidad. Pero si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esto es interesante. Me es interesante porque esto de no recibir en casa a ciertas personas y de no ofrecerles hospitalidad a ciertas personas, me pregunto, ¿dónde quedó el amor cristiano? ¿Dónde quedó la hospitalidad cristiana? ¿Dónde quedó la misericordia cristiana? ¿Por qué Juan hace esta prohibición? ¿Por qué Juan es tan tajante? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le den la bienvenida, no le den el saludo, no lo reciban en casa, no le den hospitalidad, no le abren las puertas. Y nosotros hemos aprendido toda la vida que hay que ser hospitalarios, que hay que practicar el amor, que hay que practicar la misericordia, que hay que practicar la bondad. ¿Y por qué esta prohibición? Siempre el contexto. El anciano Juan ve un peligro extremo. Juan ve un peligro grave que puede sufrir la iglesia del Señor. Juan está hablando, escúcheme bien, de no recibir a los anticristos, a los engañadores. Juan está hablando de no recibir a los que traen una doctrina diabólica, una doctrina hereje, a los que están negando la encarnación de Dios, a los que están negando que Jesús es el Hijo de Dios. Juan está hablando de no recibir a personas que abandonaron la iglesia por rechazar, por negar
que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le digas bienvenido. Y si no vemos el contexto, nosotros podríamos pensar cómo el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol de la bondad, el apóstol de la misericordia, el apóstol que nos manda amarnos unos a otros, que nos manda amar a nuestro prójimo, ¿cómo Juan puede decirle a la señora elegida, no le den la bienvenida a estos? Es porque estos son realmente los enemigos de la cruz, son los enemigos del evangelio, son los que están trastornando casas enteras, son los que pueden hacerte desviar, son los que pueden llevarte a la perdición, son los que pueden llevarte a la condenación. Juan le está diciendo a la señora elegida, ciérrale las puertas a los falsos profetas, a los engañadores y a los anticristos, a los que no traigan la doctrina del evangelio, a los que no traigan la doctrina apostólica. Los anticristos deben ser tratados como gente que ha sido excomulgada, como gente que ha sido expulsada de la iglesia. Los anticristos deben ser tratadas como personas que fueron entregadas a Satanás, al reino de su padre. Ofrecer hospitalidad a los engañadores del evangelio, a los enemigos de la cruz, a los mutiladores del cuerpo, a los que andan destruyendo, matando y robando, a los que andan aprovechándose del evangelio. Es participar del error, es participar de sus mentiras. Hermanos míos, hermanos y hermanas mías, lo que tenemos en segunda de Juan es una situación extrema, es una situación muy, pero muy seria, que podría traer la perdición, la ruina, la condenación y la pérdida total de la iglesia de Cristo, de la señora elegida y sus hijos. Es una situación muy extrema. Por si acaso, Juan, en segunda de Juan, está pensando únicamente en los maestros herejes, en los engañadores, en los anticristos del versículo 7, que han salido por el mundo y que están visitando las casas de los cristianos con una doctrina distinta, con una doctrina diferente, con una doctrina diabólica. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la visita de los engañadores es una visita a la iglesia, no es una visita familiar, no es una visita de amigos, no es una visita de un turista, no. Son visitas de misioneros herejes que traen doctrinas herejes, doctrinas diabólicas. El problema es que estos engañadores que habían abandonado la iglesia de Cristo ahora están propagando y están visitando las casas de las iglesias de Cristo. No le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa. Lo que Juan está prohibiendo aquí es apoyar, cooperar de cualquier forma a los anticristos, que abiertamente estos hombres, abiertamente, deliberadamente, han negado la divinidad, la humanidad de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios eterno. Apoyarlos
de ninguna manera. Cooperar con ellos, de ninguna manera. Recibirlos en casa, de ninguna manera. Darle la bienvenida, de ninguna manera. Darle hospitalidad, de ninguna manera. En ninguna forma. Porque estos herejes, porque estos engañadores, con su doctrina, te pueden extraviarte de la verdad, te pueden alejarte de la verdad, te pueden alejarte de la comunión con Dios, te alejan de la comunión de Jesucristo, te alejan de la comunión de la iglesia, te llevarán a la perdición, te llevarán a la destrucción, te llevarán a la condenación. Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Cristo. Esa es la prohibición. ¿Cómo poder darle la bienvenida? ¿Cómo poder recibir en nuestras casas a los enemigos del Evangelio, a los enemigos de la cruz, a los falsos apóstoles, a los obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son apóstoles de Satanás, son mensajeros de Satanás, son mensajeros de las tinieblas? La iglesia no debe cooperar con personas que han dañado moralmente y doctrinalmente a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. No debe cooperarlo. No debe darle ni la bienvenida a ellos. Estamos hablando de un caso, de una situación extrema y muy grave en el primer siglo. Dice el texto en el versículo 11, miren el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La doctrina de los engañadores, la doctrina de los anticristos, no es solamente una mentira, no es solamente una falsedad, no es solamente un error, es también una mala obra. La palabra mala obra debe recordarnos al maligno, que tiene sus instrumentos, que tiene sus obreros, que tiene sus ministros, que también son mentirosos como el maligno, que también son engañadores como el maligno. Hermanos, darle la bienvenida, recibir a los engañadores, a los anticristos, es participar de sus malas obras. Es participar de sus malas obras. Así que, hermanos míos, hay mucho que conversar sobre este tema. Hay mucho que aplicar en este pasaje. Pero voy a dejar las aplicaciones y algunos asuntos en cuestión que hay que conversarlos para el próximo martes, si Dios lo permite. Pero por ahora te sigo invitando a que te mantengas practicando la verdad, a que te mantengas practicando el amor, a que te mantengas practicando los mandamientos de Dios. Te invito a que mires por tu salvación, a que cuides tu salvación con temor y con temblor, a que no descuides una salvación tan grande. Una doctrina errónea, una doctrina hereje puede llevarte a tu ruina espiritual. ¿Por qué? Porque dice Juan, cualquiera que se extravía, cualquiera que se aparta, cualquiera que se aleja de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que se mantiene en la doctrina de Cristo, el que retiene la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene a su Hijo Jesucristo. Próximo martes continuamos con esta segunda carta de Juan,
porque tenemos buenas aplicaciones para nuestra vida personal. Si usted tiene preguntas, anótelas, porque el próximo martes podemos conversar sobre preguntas que surgen